En esta clase vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico o cuál es el proceso diagnóstico en los trastornos de ansiedad. Al igual que la mayoría de enfermedades mentales o psiquiátricas, a pesar de ser enfermedades del cerebro, realmente no existen marcadores biológicos o exámenes de sangre, electroencefalograma, imágenes cerebrales que muestren alguna alteración. Entonces el diagnóstico es principalmente clínico. Clínico es la entrevista con un profesional en salud mental, experto en el tema, que se va a reunir con usted o con un familiar suyo para analizar cuáles son los síntomas que presentan, cuánto tiempo lleva con esos síntomas, qué tanto tiempo están presentes, qué tanto interfieren en su calidad de vida, qué tratamientos ha recibido, qué no ha recibido, qué antecedentes existen en su familia de trastornos de ansiedad, qué factores asociados pueden estar empeorando el trastorno, y ese es el proceso diagnóstico principalmente. Bueno, 1. De todas maneras sí es importante en la mayoría de personas con trastornos de ansiedad, específicamente por ejemplo en el trastorno de pánico, pedir ciertos exámenes de sangre, principalmente pruebas de función tiroidea, TSH y T4 libre, porque las pruebas de tiroides suelen simular o producir síntomas muy parecidos a los del trastorno de pánico o a la angustia o la ansiedad. Usualmente es innecesario pedir otros exámenes a menos que uno sospeche algo específico. Dentro del proceso diagnóstico es importante preguntar qué sustancias o medicamentos está consumiendo o ha consumido en las últimas semanas y meses el paciente. Si está consumiendo cafeína, bebidas energizantes, medicamentos o sustancias para quitar el apetito, bajar de peso, quemar grasa. Si está consumiendo sustancias psicoactivas como la cocaína, la marihuana, el éxtasis, el LSD, si está consumiendo alcohol, con qué frecuencia, porque obviamente pues esos son factores que también influyen. Incluso en algunos casos de trastornos de ansiedad, simplemente con modificar estos factores, a veces el trastorno de ansiedad mejora. En el proceso diagnóstico también siempre es importante evaluar los hábitos y el estilo de vida. Qué tanta actividad física, cuántas veces a la semana, cuánto tiempo, qué tipo de actividad física, cuántas horas trabajo o estudio, cuántas horas descanso, cómo es mi sueño, mi calidad de sueño, mis hábitos, si me aíslo, si no me aíslo, si tengo hobbies. Todos estos factores ambientales también pueden influir en el trastorno de ansiedad y muchas veces modificando esos factores ambientales los síntomas pueden mejorar significativamente e incluso desaparecer. ¿Cuáles son las principales razones o barreras por las cuales los trastornos de ansiedad en la gran mayoría de los casos no son diagnosticados y los pocos que son diagnosticados usualmente tardan mucho tiempo en ser diagnosticados? Bueno, una barrera es como estos son enfermedades que comienzan temprano en la vida, no comienzan súbitamente, sino es poco a poco que se van metiendo en la vida de uno, lo acompañan a uno buena parte de la vida, no son tangibles, o sea, no se ven en ningún examen. La gente crece creyendo, no es que yo soy así, no es que yo soy nervioso, no, yo tenía una tía que se estresaba mucho, que se preocupaba mucho, que era nerviosa, no, mi abuelo era muy tímido, muy miedoso, pero no es que uno sea así. Como les he dicho anteriormente, eso es una enfermedad. Otra barrera es el estigma asociado al diagnóstico y a la enfermedad. Lamentablemente, existe mucha desinformación, mucha ignorancia y mucho estigma
con respecto a los trastornos mentales, y más aún con respecto a la psicología, y peor aún con respecto a la psiquiatría, y por eso mucha gente no consulta, bueno, o incluso se ofende cuando le sugieren ir con un psicólogo o un psiquiatra. Otra barrera, por ejemplo, son las barreras de tipo administrativo. Lamentablemente muchos seguros médicos, pues para las personas no es fácil acceder a una consulta, o cuando acceden a una consulta los atienden 15 minutos y el médico centra su interrogatorio en el síntoma principal por el cual está consultando el paciente, por ejemplo, por tensión muscular o por taquicardia, ¿sí? Pero al no haber un adecuado interrogatorio, al no haber un tiempo adecuado, pues se va a escapar el diagnóstico de trastorno de ansiedad. Y simplemente lo que pasa en muchos casos de trastornos de ansiedad es que los pacientes comienzan a recibir síntomas, a recibir tratamientos para sus síntomas físicos, pero igual ahí claramente no está la solución. Y lamentablemente a veces también las barreras en el diagnóstico también son por parte del médico. A pesar de lo que se sabe y conoce de estas enfermedades, a pesar de que han sido bien estudiadas, todavía algunos médicos piensan que es psicológico, ponga de su parte, es que usted se estresa mucho, aprenda a controlar el estrés, y claramente eso no es suficiente. O sea, yo no le puedo decir eso a un paciente, lo estoy dejando en el limbo, o sea, no lo estoy ayudando para nada. Entonces, estas son las principales barreras por las cuales un trastorno de ansiedad no es diagnosticado ni tratado.